voy a grabar ya, ¿no? Bueno, entonces Sí. comportémonos. Bueno, ya, estamos en confianza. Bueno, entonces, miren, entonces vamos a resolver el problema, ¿no? Entonces, primero vamos a... voy a compartir la pantalla del problema, ¿no? Entonces, tenemos presión 1, es la que aparece allí, ¿no? En el libro se organiza estado 1, estado 2, ¿no? Acuérdense que los estados son como las etapas a las que se encuentra sometido el gas, ¿no? Los procedimientos o los pasos, ¿no? ¿Se acuerdan en las grafiquitas que teníamos una que era como un cuadradito, ¿no? Iba de 1 a 2, luego de 2 a 3 y luego de 3 a 4. Y de 4 regresaba a 1. Este es un proceso reversible, ¿no? Había uno que era, ¿qué? Que era un cuadrado, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Había uno que era un rectángulo, ¿no? Entonces, esos son los estados o etapas del proceso, ¿no? En este caso, el proceso tiene 2 estados. Vamos a leer 5 libras masa de nitrógeno. Primer dato, ¿no? Masa. Vamos a hacer nuestra tablita o nuestra columna de datos es masa. Masa tenemos 5 libras masa. Un pistón cilindro a 100 PSI o PSI son ¿qué? Son libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? Entonces tenemos, eso es la presión manométrica, ¿no? Algunos le ponen Pman, ¿no? Presión manométrica, ¿no? Pman. Es que es 100 PSI. La presión atmosférica es PATM, ¿no? La primera es Pman. P subíndice man. Esta es PATM, ¿no? Presión atmosférica son ¿qué? 14 PSI, 14.5. La temperatura del nitrógeno aumenta hasta 90 grados, hasta identificando, ¿no? 80 grados es la temperatura 1. 80 grados es la temperatura 1. 80 grados Fahrenheit. Tenemos temperatura 2, 90 grados Fahrenheit. Determinar el volumen final del nitrógeno. ¿Qué necesitamos? Volumen 2. Volumen 2. Y el trabajo de fronteras y la presión debe permanecer siempre a 100 libras sobre pulgada cuadrada. Ajá. Entonces, primero vamos a calcular presión 1 y presión 2, ¿no? Debe permanecer constante, ¿no? De hecho, creo que aquí hay un detalle en el libro, ¿no? Nos vamos a la parte de abajo y la presión debe de permanecer constante. La presión debe ser esa de 114.5 libras, ¿eh? Porque permanece constante. Aquí hay un error de redacción en el libro. Miren, entonces, ahorita les voy a mandar datos. Primero, ya tenemos los datos, necesitamos volumen 2 y nos están pidiendo trabajo de frontera. Ahorita les mando foto de cómo estoy organizando esto, ¿no? El trabajo en la frontera es un sistema, se nos comenta que es un sistema cerrado, ¿no? Se establece, ajá, es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado. Bueno, en el sistema cerrado, ¿qué se permite? Se permite el intercambio de calor con el exterior, pero no hay flujo de masa, solo de energía. En este caso, calor, ¿no? Bueno, entonces ahorita les paso la foto de lo primero, que son los datos.
Buenas tardes, Guillén. Buenas tardes, profe. Julio, te voy a mandar de imagen de los datos. Sí. Entonces, tenemos la columna de datos. La mandé a Julio y a Olvera. Por favor, compártanla, ¿no? Entonces, primero, tenemos la presión 1, ¿no? Entonces, de lo que estamos observando en el libro, presión 1 es igual a ¿qué? En este caso necesitamos sumar la presión manométrica. Estamos calculando la presión absoluta, ¿eh? Tenemos que sumar la manométrica más la atmosférica, ¿eh? Para calcular la presión 1 estamos sumando la presión manométrica más la ¿qué? Más la atmosférica. Entonces tenemos, como dice allí, ¿no? Tenemos 100 pulgadas sobre libra cuadrada más 14.5 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces la presión 1 vale 114 PSI-A. Presión 1, ¿no? La temperatura 1. La temperatura es 80, ¿qué? 80 grados Fahrenheit. Pero ¿qué pasa en el sistema inglés? En los datos en las tablas del sistema inglés, la temperatura está en ranking, ¿eh? La temperatura está en ranking. ¿Cómo se convierte de Fahrenheit a ranking? Este libro suma 460, ¿eh? Y eso está bien, ¿eh? Otra fórmula es al grado Fahrenheit sumarle 459.67, pero por decimales más o menos le podemos sumar el 460. Repito, para convertir de Fahrenheit a ranking le sumamos 460. Entonces a los 800, al 80 le suman ¿qué? 460. Tenemos que 540 grados ranking. Tenemos presión 2, es 90 más 460, ¿no? Tenemos 550 grados ranking, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué permanece constante? En este caso necesitamos el calor específico. La P, en este caso, CP quiere decir calor específico a presión constante, porque ¿qué marca este problema, no? Que la presión debe permanecer constante, ¿no? Aquí, ¿cómo identificamos eso, no? ¿Cómo identificamos eso? Dice, determinar el volumen final del nitrógeno y el trabajo en la frontera. Aquí en amarillo, determinar el volumen final del nitrógeno y el trabajo de frontera si la presión debe permanecer siempre a 100. Bueno, en este caso debe permanecer, ¿no? Se refiere a que debe permanecer constante, ¿no? Entonces, esos 100, ahorita pensando, esos 100 se refiere a la presión manométrica. Pero en los cálculos vamos a utilizar la presión total. La presión total es que es la manométrica más la atmosférica. ¿Y cuánto es? 114.5 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, de aquí sale, aquí observamos que es que presión constante. Cuando la presión constante, ¿qué tipo de proceso es? Isobárico, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la columna tipo de dato. Ya ven que viene acomodado, ¿no? Isobárico, ¿no? Isobárico. Ajá. Entonces, miren, y dice, y de trabajo irreversible. Entonces, ¿qué tipo de proceso tenemos? Isobárico. La presión permanece constante y es irreversible, ¿eh? Importante. De la última parte observamos que el proceso es isobárico, presión constante, y es irreversible, ¿eh? Con esto vamos a buscar la fórmula en la tablita, ¿eh? Bueno, entonces,
primero tenemos que, vamos a obtener CB. Este dato que es CB, ¿no? CB es calor específico a volumen constante, ¿eh? El que vamos a utilizar es el CP, ¿no? Pero copien los dos. Eso viene en la tabla B4, ¿no? Ya les voy a decir qué página del libro van a imprimir, ¿no? Pero ahorita solo vamos a tomar el dato, ¿no? Es CB y CP. ¿Qué es CB chiquita? Calor específico a volumen constante. Y CP chiquito es que calor específico a presión constante. Esos datos vienen por tabla. ¿Qué constante de los gases vamos a usar? El nitrógeno, cuando se toma como gas perfecto o ideal, tiene su propia R, ¿eh? Es esa R que aparece aquí. Es esa R que aparece aquí y se busca en tabla, ¿no? Entonces vamos a separar, vamos a copiar CB chiquita, que es 0.1774 BTU sobre libra masa por grado Rankine. Ahora, CP, calor específico de presión, es igual a 0.2483 BTU sobre libra masa por grado Rankine, ¿no? Ahora, aquí dice, como la presión es constante, ¿no? Ojo, ¿no? Miren, como la presión es constante, hay una ley de los gases que nos ayuda a encontrar los volúmenes cuando la presión es constante. Miren, se utiliza esta, donde dice B2, ¿no? Entonces, la fórmula original ahorita lo vemos en pantalla, ¿no? Entonces, la fórmula es la ley de Charles. Ahorita se los pongo, ahorita lo escribo. Entonces tenemos ley de Charles, creo que es la ley de Gay-Lussac. Y aparte de Lalo, ¿alguien más ha salido mínimo al Oxxo? No. Tiene un mes que no salgo. No han salido en 2 meses, profe. Y en este caso, bueno, los niños se pueden rapar. ¿Y las niñas cómo le hacen con el cabello? Nada más las puntitas, ¿verdad? O ni eso Pues mejor. he estado pensando en pintármelo, pero no sé cómo todavía. Entonces vamos a utilizar la ley de Charles. Sí, es la ley de Charles. Ahorita lo escribo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya se rapó? Los que tenemos el pelo chino ya parecemos ¿qué? Algodón de azúcar, ¿verdad, Lalo? Sí, igual que Carlitos. Sí, ya parecemos de Krusty. Usar gorra para aplacar un pelo. Bueno, entonces vamos a obtener primero que el volumen 1, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen 1? Es la ecuación de estado de los gases ideales. Ahorita les mando foto de eso. Necesitamos el volumen 1, ¿no? Volumen 1, ¿no? Tenemos estamos aquí, ahorita les mando foto de cómo lo estamos escribiendo. Sería 5 libras masa. Estamos utilizando esta fórmula que dice M por R por temperatura 1 entre presión 1, ¿no? Entonces tenemos 5 libras masa por 55.15, la constante de los gases del nitrógeno, pies por libra masa
pie por libra fuerza sobre libra masa por grado ranking, por en este caso la temperatura 1 que es, que son 540 grados ranking, sobre la presión 1 que es 114.5 libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Me preguntaba Usua por qué se coloca el 144 para convertir de pulgada cuadrada a pie cuadrado. Este libro hace todo en el mismo procedimiento. Ustedes pueden hacer la conversión aparte, pero no hay problema por eso, ¿no? 144 pulgadas cuadrada, lo convertimos, eso es para convertir a pie cuadrado, ¿no? Pie cuadrado. Ahorita les mando foto. Olvera, y tú te viste tan, o sea, tú dijiste medicina, saco. Ya desde niño sabías que no ibas a ser médico. Olvera. Pues eso ya vino después. Bueno, ahorita mando foto de... Mando a Olvera y a Julio. Bueno, voy a dejar de compartir por un momento. Estamos viendo lo que le mandé a Julio, ¿no? Tenemos los datos. La ley de Charles se utiliza cuando la presión es constante, ¿no? Presión 1 es igual a presión 2. Entonces tenemos volumen 1 sobre temperatura 1. ¿Ya lo recibieron todos? Sí, profe, aquí lo tengo. Ya. A ver, miren, entonces tenemos la ley de Charles. La ley de Charles se aplica cuando la presión es constante, ¿no? Entonces tenemos volumen 1, fracción temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso, como nos están pidiendo el volumen 2 lo vamos a despejar de esta fórmula. Volumen 1, pendiente, lo vamos a calcular. Temperatura 1 y temperatura 2. Ahora, dice, ecuación de estado de los gases ideales. Tenemos presión 1 por volumen 1 es igual a M por R por temperatura 1. Despejamos volumen 1 y sustituimos esos datos que tenemos. Está del lado derecho, ¿no? Vamos a calcular y nos tiene que dar aproximadamente 9.03. Entonces tenemos 5. Tenemos 5 por 55.15 por 540 entre 114.5 por 144. Ese 144 es porque estamos convirtiendo, en este caso, la presión 1 está en libra fuerza sobre pulgada. Se está convirtiendo de libra fuerza, perdón, de pulgada cuadrada a pie cuadrado. Pero un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. Por eso se hace así. Calculamos y da 9.031. 9.031, en este caso, como estamos hablando de volumen, esto va a quedar, ¿qué? En pies cúbicos. Va a quedar en pies cúbicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? No, profe.
Bueno, Sí, profe. vamos bien. Bueno, entonces, vamos. Vuelvo a compartir la pantalla, ¿no? Necesitamos el volumen 2. El volumen 2 ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos despejado. Entonces tenemos volumen 2, se despeja de la ley de Charles. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿no? Entonces tenemos volumen 2 es volumen 1, que es ¿cuánto? 9.031 pie cúbicos por la temperatura 2, que son ¿qué? La temperatura 2 son... La temperatura 2 son 550 grados Rankine. Entonces tenemos 550 grados Rankine entre temperatura 1, que son 540. Volumen 2 es, tenemos 9.031 por 550 fracción 540. Eso da 9.198 pies cúbicos. Y a lo último nos queda el trabajo de frontera. Nos vamos a la tablita, ¿no? Sabemos que el proceso es isobárico irreversible. Isobárico irreversible, ¿no? Entonces nos vamos a la tablita que está al final del capítulo. Entonces, todos estamos viendo la tablita, ¿verdad? Entonces tenemos isobárico irreversible, ¿no? ¿Queremos calcular qué? Queremos calcular el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Isobárico irreversible, ¿no? Se utiliza... La de P, ¿no? A ver, miren, aquí parece que hay un detalle en el libro, ¿no? La tablita esa. Si es necesario rehacer la tablita, yo la hago. Tenemos 6.2, 6.2. La fórmula en este caso es que utiliza, este es el calor, esto es la constante de los gases. A ver, la fórmula 6.1. Esta es la fórmula, ¿no? Presión por diferencia de volumen, ¿no? Es esta. La 6.1, ¿no? Presión por diferencia de volumen. Porque la presión permanece constante y cambia el volumen, ¿no? Esta es la fórmula para el trabajo, ¿eh? Entonces Profe, ¿y tenemos... por qué en la tabla dice reversible? Se me hace que es error, Julio. Se le fue la I. Sí. Se le fue la I. Se le fue la I. Tenemos presión 2 por volumen. Esa es la fórmula para el trabajo, ¿eh? La presión sabemos que es 114.5, ¿qué? Pulgadas sobre libra cuadrada. Pulgada sobre pie cuadrado, perdón. Porque lo convertimos en este caso, de libra sobre pulgada, lo convertimos a libra sobre pie. Y esa conversión dio para la presión, si la tenemos en libra sobre pulgada cuadrada. Regresamos al problema, ¿no? Entonces, la presión la tenemos en libra sobre pulgada cuadrada. Este factor de 144 es para convertir, ¿qué? Para convertir de pulgada cuadrada a pie cuadrado. El libro lo hace todo en la misma línea. ¿Se acuerdan que yo les dije, ustedes pueden hacer la conversión aparte y ya luego pegar la unidad transformada? Repito, esto es la presión.
El libro utiliza el factor de 144 para hacer la conversión en la misma línea del problema, en la misma, no hay problema. O si alguien lo quiere hacer aparte y luego pegar la conversión, adelante. Entonces vamos a calcular que es 114.5 libra fuerza sobre pulgada cuadrada por el 144 que es factor de conversión. Se va a cerrar esto. Cualquier cosa ahorita les vuelvo a mandar Sí. Sí. otra Invitación. invitación.